Te han enseñado que la ciencia conoce el universo, que después de 4 siglos de telescopios cada vez más potentes, después de décadas de aceleradores de partículas, después de generaciones de físicos brillantes desarrollando teorías cada vez más sofisticadas, hemos llegado a un punto en el que comprendemos básicamente cómo funciona la realidad. Te lo han dicho en los documentales de divulgación, en los libros de texto, en las conferencias TED, y tú lo has aceptado porque suena razonable. Porque parece que cada año descubrimos algo nuevo, porque las imágenes del telescopio James Webb son tan hermosas que dan la sensación de que estamos casi allí. Es mentira, y no es una mentira pequeña. Es la mentira más grande que la ciencia moderna se cuenta a sí misma para no enfrentar el vacío que tiene en el centro de su comprensión del cosmos. Yo te lo voy a decir sin anestesia. La ciencia humana, en el año 2026, no tiene la más remota idea de lo que es el 95% del universo. Léelo otra vez, el 95%. Léelo una tercera vez si hace falta. No el 5%, no el 15%, no el 50%. El 95% de toda la materia y toda la energía que llena el cosmos es algo que no podemos ver con ningún telescopio, que no podemos detectar directamente con ningún instrumento, que no podemos explicar con ninguna teoría aceptada y que después de casi un siglo intentándolo, no hemos conseguido ni siquiera identificar de qué está hecho. Yo he dedicado más de 6 décadas al estudio de la estructura matemática del universo. He trabajado junto a Stephen Hawking. He visto cómo nacían y morían las teorías más prometedoras de la cosmología moderna. Y te puedo decir, con toda la autoridad que esos años me han dado, que estamos en una situación intelectual tan precaria como aquella en la que estaban los astrónomos antes de Copérnico. Solo que esta vez, el centro vacío de nuestra ignorancia no se llama Tierra ni se llama Sol. Se llama materia oscura y energía oscura. Y el problema no es que no las hayamos encontrado todavía. El problema es que tal vez nunca podamos encontrarlas, porque tal vez no estamos buscando lo correcto desde el principio. Déjame explicarte exactamente dónde estamos y por qué deberías sentir un escalofrío al comprenderlo. Empecemos por lo que sabemos con certeza. La materia ordinaria, eso de lo que tú estás hecho, eso de lo que están hechos tus huesos y tu sangre, y los planetas y las estrellas y las galaxias visibles, eso constituye aproximadamente el 5% del contenido total del universo. 5%. Toda la astronomía clásica, toda la física que estudiaste en la escuela, todo lo que conocemos como cosmos visible, es una minoría diminuta. Una nota a pie de página en la inmensidad de algo más grande, más oscuro y completamente desconocido. El otro 95% se divide en 2 componentes que llamamos, con una desfachatez intelectual que debería avergonzarnos, materia oscura y energía oscura. Materia oscura, aproximadamente el 27% del universo. Energía oscura, aproximadamente el 68%. Pero esos 2 nombres no significan nada, son etiquetas, son cajas vacías sobre las que pegamos un cartel que dice, esto es algo desconocido, no abrir hasta nuevo aviso. Llamarlas materia oscura y energía oscura es como un cartógrafo del siglo XVI dibujando los océanos del Pacífico y poniendo en ellos la inscripción, aquí hay dragones. No es conocimiento, es la confesión disfrazada de nuestro desconocimiento. ¿Por qué creemos entonces que existen esas 2 cosas que no podemos ver? Buena pregunta. Y la respuesta, aunque sólida, debería incomodarte. Lo creemos porque sin ellas, las cosas que sí podemos observar no tienen ningún sentido. Empecemos con la materia oscura. En los años 70 del siglo XX, una astrónoma llamada Vera Rubin se dedicó a medir cómo giran las galaxias espirales. Midió la velocidad a la que las estrellas orbitan alrededor del centro galáctico en función de la distancia a ese centro, y encontró algo que no debería haber encontrado. Según las leyes de la gravitación newtoniana, las estrellas más alejadas del centro deberían moverse más lentamente, igual que los planetas más alejados del Sol orbitan más despacio que los cercanos. Pero las estrellas externas de las galaxias no se comportan así. Se mueven a velocidades casi constantes, sin importar lo lejos que estén del centro. Como si hubiera mucha más masa en las galaxias de la que podemos ver. Mucha más. 5 o 6 veces más. Esa observación, replicada después en cientos de galaxias y confirmada por múltiples métodos independientes, llevó a una conclusión inevitable. Hay materia ahí fuera que ejerce gravedad pero que no emite luz. Materia que rodea cada galaxia formando halos enormes, que pesa varias veces más que toda la materia visible junta,
y que no interactúa con la luz ni con las ondas de radio, ni con ninguna parte del espectro electromagnético que podamos detectar. Es real, en el sentido de que la observamos a través de su efecto gravitatorio. Es invisible, en el sentido literal de la palabra. Y eso fue solo el principio. Cuando los astrónomos midieron cómo se curva la luz al pasar cerca de cúmulos masivos de galaxias, un fenómeno predicho por la relatividad general de Einstein y llamado lente gravitacional, encontraron exactamente la misma anomalía. La curvatura de la luz indicaba la presencia de mucha más masa de la que se podía ver. La distribución de esa masa invisible no coincidía siempre con la distribución de las galaxias visibles. En el famoso Bullet Cluster, dos cúmulos galácticos en colisión, los astrónomos pudieron literalmente cartografiar la distribución de la materia oscura usando lentes gravitacionales, y vieron que se separaba claramente del gas visible. Era como ver el contorno de algo que está ahí pero que no quiere mostrarse. Y luego está la radiación cósmica de microondas, ese eco débil del Big Bang que llena todo el universo. Cuando los satélites COBE, WMAP y especialmente Planck midieron las pequeñas fluctuaciones de temperatura en esa radiación, los patrones que encontraron solo tenían sentido si existía una cantidad enorme de materia oscura, mucho más que la materia ordinaria. La concordancia entre teoría y observación es asombrosamente precisa. La materia oscura existe, de alguna forma, en alguna parte, haciendo algo, pero no sabemos qué es. ¿Y la energía oscura? Esa es todavía más extraña, más perturbadora, más profundamente humillante para la física teórica. En 1998, dos equipos independientes liderados por Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess descubrieron, midiendo supernovas de tipo Ia en galaxias muy lejanas, que el universo no solo se está expandiendo desde el Big Bang, se está expandiendo cada vez más rápido, acelerándose, como si algo estuviera empujando el espacio mismo desde dentro, separando las galaxias unas de otras con una fuerza que crece con el tiempo en lugar de debilitarse. Ese descubrimiento, que les valió el Premio Nobel de Física en 2011, debería haber provocado una revolución intelectual a la altura de la teoría cuántica. Pero lo que provocó, en cambio, fue una crisis silenciosa que la mayoría de los físicos prefieren no mencionar en público. Porque para explicar esa aceleración hay que postular la existencia de una forma de energía que llena uniformemente todo el espacio, que tiene presión negativa, que constituye casi el 70% de todo el contenido energético del universo, y de la cual no tenemos ningún ejemplo en ningún experimento de laboratorio. Ninguno, cero. La energía oscura no se ha detectado nunca directamente. Solo se infiere a través de su efecto sobre la expansión cósmica. Y aquí viene la parte que va a cambiar tu forma de mirar la ciencia moderna. Hay una predicción teórica que la física cuántica de campos hace sobre la energía del vacío. Es una predicción derivada de las fluctuaciones cuánticas que ocurren en cada punto del espacio incluso cuando aparentemente no hay nada. Esa predicción dice que el vacío del universo debería tener una densidad de energía enorme. Cuando los teóricos calculan esa densidad y la comparan con el valor observado de la energía oscura, descubren que las dos cifras no coinciden. No coinciden por un factor pequeño, no coinciden por un factor grande, no coinciden por un factor de aproximadamente 10 elevado a 120. Léelo otra vez, 10 a la 120. Eso es un 1 seguido de 120 ceros. Es la peor predicción de la historia de la física teórica. Es la peor discrepancia entre teoría y observación que se ha documentado nunca, en ninguna disciplina científica, en ningún momento. Y sin embargo, los libros de texto pasan por encima de ese hecho, con un párrafo apresurado, como si no fuera realmente un problema, como si fuera un detalle técnico, como si no implicara que nuestra comprensión del vacío, de la energía y de la estructura más fundamental de la realidad está completamente equivocada en algún nivel que todavía no hemos identificado. Si te parece importante que alguien documente estas verdades incómodas que la divulgación oficial prefiere edulcorar, puedes apoyar este trabajo directamente usando el botón de supergracias. Aprecio profundamente a quienes deciden respaldar este viaje hacia las preguntas que de verdad importan. Si tienes el valor de seguir escuchando, te voy a mostrar por qué nuestra ignorancia sobre el 95% del universo no es un problema temporal que se resolverá con más experimentos, sino algo mucho más estructural, que toca los fundamentos mismos de cómo hacemos ciencia. Durante las últimas 4 décadas, los físicos experimentales han construido detectores cada vez más sofisticados para intentar atrapar partículas de materia oscura. La idea era simple:
Si la materia oscura está hecha de partículas masivas que interactúan débilmente con la materia ordinaria, las llamadas WIMP, por sus siglas en inglés, entonces ocasionalmente alguna de esas partículas debería chocar contra los núcleos atómicos de un detector lo suficientemente sensible. Construyeron tanques enormes de xenón líquido enterrados a kilómetros bajo tierra para protegerlos de los rayos cósmicos. Lux, Xenon 100, Xenon 1T, Xenon 1T, LZ, cada uno más sensible que el anterior, cada uno capaz de detectar interacciones cada vez más débiles, cada uno una obra maestra de la ingeniería de bajas señales. Y los resultados, después de todos estos años, son devastadores. Nada, cero detecciones, ningún WIMP. Las búsquedas han excluido sistemáticamente las regiones de parámetros donde las teorías más populares predecían que debería estar. Cada vez que un experimento llega a una nueva sensibilidad sin encontrar nada, la comunidad teórica refina sus modelos y empuja la masa hipotética del WIMP hacia regímenes más exóticos. La búsqueda continúa, pero el optimismo de los años 90, cuando se pensaba que la detección estaba a la vuelta de la esquina, se ha ido evaporando lentamente. Los teóricos han comenzado a explorar alternativas. Acciones, partículas hipotéticas tan ligeras que casi atraviesan cualquier materia sin dejar rastro. Materia oscura primordial, en forma de pequeños agujeros negros formados en los primeros instantes del universo. Partículas estériles, neutrinos invisibles que nunca interactúan con la materia normal. Cada propuesta más exótica que la anterior. Cada propuesta más difícil de verificar experimentalmente. Y ninguna confirmada hasta ahora. Mientras tanto, los presupuestos asignados a estos experimentos han crecido hasta cifras que superan los miles de millones de dólares acumulados a lo largo de las décadas. Toda una generación de físicos experimentales, los más brillantes de su campo, han pasado sus carreras enteras buscando algo que tal vez no exista en la forma que esperan encontrarlo. Es una situación intelectualmente trágica, no por falta de esfuerzo o de talento, sino porque la naturaleza no parece estar cooperando con el guión que escribimos para ella. Y mientras tanto, hay una alternativa que la corriente principal de la cosmología prefiere mantener al margen. Una alternativa que dice que tal vez no necesitamos materia oscura en absoluto. Tal vez lo que necesitamos es modificar las leyes de la gravedad a escalas galácticas. Esa idea, llamada MOND por sus siglas en inglés, fue propuesta por Mordechai Milgrom en 1983, y ha sido tratada durante décadas como una herejía científica. Pero MOND predice con notable precisión las curvas de rotación de las galaxias sin postular partículas invisibles. Tiene problemas serios a otras escalas, sobre todo en cúmulos galácticos. Pero el simple hecho de que una teoría sin materia oscura pueda explicar uno de los principales fenómenos que motivan la materia oscura debería habernos hecho más humildes hace décadas. La pregunta que pocos cosmólogos se atreven a formular en público es esta. ¿Y si llevamos 40 años buscando algo que no existe en la forma en que lo estamos buscando? ¿Y si nuestra teoría de la gravedad necesita una modificación fundamental que aún no hemos descubierto? ¿Y si la materia oscura y la energía oscura son los epiciclos modernos, esos artefactos matemáticos que los astrónomos premodernos añadían a sus modelos planetarios para hacer cuadrar las observaciones con la idea errónea de que la Tierra estaba en el centro? Yo no estoy diciendo que tengamos la respuesta correcta. Estoy diciendo que tal vez hemos estado haciendo la pregunta equivocada y que la diferencia entre esas dos situaciones es enorme. Una pregunta correcta sin respuesta puede esperar mejores instrumentos. Una pregunta incorrecta, repetida durante décadas, no produce respuestas. Solo produce más preguntas vacías, más experimentos fallidos, más generaciones de físicos jóvenes invirtiendo sus mejores años en buscar fantasmas que tal vez no estén ahí. Hay un escenario que me persigue. Es el escenario en el que el problema de la materia oscura y la energía oscura nunca se resuelve completamente. No porque la ciencia se rinda, sino porque las respuestas reales están más allá de lo que los seres humanos podemos investigar empíricamente. Imagínalo. Imagínate que la materia oscura está hecha de partículas tan ligeras o tan débilmente interactuantes que ningún detector que podamos construir en la Tierra pueda detectarlas. Imagínate que la energía oscura es un fenómeno emergente de procesos de gravedad cuántica que ocurren a escalas de longitud miles de millones de veces más pequeñas que un protón. Imagínate que la respuesta requiere experimentos que no podemos realizar porque las energías necesarias están más allá de cualquier acelerador concebible, incluso con tecnologías que aún no existen. ¿Qué pasaría entonces? La cosmología se quedaría con un agujero permanente en su comprensión, un agujero del 95%, un agujero al que nos acostumbraríamos
Igual que los astrónomos premodernos, se acostumbraron a sus epiciclos, sin nunca preguntar realmente por qué eran necesarios. Generación tras generación de físicos publicarían artículos sobre la fenomenología del lado oscuro del cosmos, sin avanzar nunca hacia una explicación fundamental, simplemente porque la explicación fundamental no es accesible a nuestras herramientas. Y aquí está la lección humilde que toda esta historia tiene para enseñarnos. La ciencia humana no es necesariamente capaz de responder todas las preguntas que se plantea. La inteligencia es una herramienta poderosa pero finita. El universo no tiene ninguna obligación de revelarnos sus secretos en términos que podamos comprender. Hay una posibilidad real, no demostrada pero tampoco refutada, de que el 95% del cosmos sea inaccesible a nuestra comprensión científica para siempre. Y esa posibilidad debería cambiar la forma en que entendemos lo que la ciencia es y lo que puede hacer. Suscríbete a Cosmos Revelado si este análisis te ha hecho ver el cielo nocturno de manera diferente. Deja un comentario con tu reflexión. Comparte este video con alguien que todavía crea que estamos a punto de comprenderlo todo. Porque la verdad es que estamos cerca de comprender muchas cosas, pero el corazón del universo, su contenido principal, nos sigue siendo tan opaco como lo era cuando los primeros humanos miraron las estrellas y se preguntaron qué eran. Esta noche, cuando salgas a la calle y mires hacia arriba, recuerda esto. Cada estrella que veas, cada galaxia que tu telescopio pueda captar, cada nube de gas iluminada por la luz de soles distantes, todo eso junto, todo lo que la astronomía ha catalogado en sus bases de datos, es solo el 5%. Entre las estrellas, entre las galaxias, llenando el espacio aparentemente vacío, hay algo más, algo invisible, algo que pesa más que todo lo visible junto, algo que está determinando cómo gira tu galaxia, cómo se está alejando el universo de sí mismo, cómo era el cosmos en sus primeros instantes, algo de lo que tú estás rodeado en este preciso momento, atravesando tu cuerpo, llenando tu habitación, sin que ningún sentido humano pueda detectarlo. La oscuridad que ves entre las estrellas no es vacío, es el verdadero contenido del universo. Lo que llamamos estrellas son solo las islas brillantes en un océano de algo cuyo nombre todavía no sabemos. Y la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche no es cuándo descubriremos qué es si alguna vez podremos descubrirlo. Y si la respuesta es no, ¿qué significa eso para una especie que se ha pasado toda su historia creyendo que la comprensión del universo era su destino inevitable? Yo no tengo la respuesta, nadie la tiene, pero he aprendido, después de 6 décadas haciendo estas preguntas, que la humildad ante el cosmos no es debilidad intelectual, es lucidez. Es la capacidad de mirar lo desconocido sin convertirlo en certezas falsas. Es la disposición a vivir con preguntas abiertas, sabiendo que algunas de ellas pueden no cerrarse nunca. La próxima vez que mires el cielo nocturno, no busques solo las estrellas. Busca el espacio entre ellas. Porque en ese espacio, en esa aparente oscuridad, está casi todo lo que existe. Y nosotros, los seres hechos de luz reflejada y carbono, los seres que constituyen una fracción minúscula, de un 5% minúsculo, somos los testigos accidentales de una realidad cuya mayor parte permanece, y tal vez permanecerá siempre, fuera de nuestro alcance. Esa es la verdad incómoda sobre la cosmología moderna, y nadie te la cuenta con la honestidad que merece. Yo, esta noche, sí.